En las montañas de Choachí, un pequeño pueblo en Colombia, se esconde un misterio que pocos han logrado presenciar. Las noches en este lugar son especialmente oscuras, y los habitantes cuentan historias que hielan la sangre. Una de las más aterradoras es la de un ser misterioso que aparece en las noches más frías y silenciosas. Todo comenzó una noche de luna nueva, cuando un grupo de amigos decidió acampar cerca de una cascada, conocida por su belleza y tranquilidad. Sin embargo, esa noche, la tranquilidad se transformó en un silencio inquietante. Los sonidos habituales del bosque desaparecieron y una sensación de opresión comenzó a envolver el campamento. Los amigos, inicialmente despreocupados, empezaron a sentir una presencia extraña, como si alguien o algo los estuviera observando desde la oscuridad. Uno de ellos, Juan, decidió explorar los alrededores para asegurarse de que todo estaba bien. Armado con una linterna, se adentró en el bosque, pero pronto se dio cuenta de que algo no estaba bien. Los árboles parecían moverse a su alrededor, y sombras sin forma definida se deslizaban entre ellos. De repente, un ruido sordo y pesado rompió el silencio. Juan giró la linterna hacia la fuente del sonido, y lo que vio lo dejó paralizado. Una figura alta y delgada, con ojos brillantes y siniestros, lo observaba desde la penumbra. Su piel era pálida y parecía brillar con una luz propia. Juan intentó gritar, pero su voz se quedó atrapada en su garganta. La figura comenzó a moverse hacia él, lenta pero inexorablemente. En un acto de desesperación, Juan corrió de regreso al campamento, pero cuando llegó, sus amigos no estaban. El campamento estaba desierto, y solo quedaban las huellas de una lucha reciente. Desesperado, Juan buscó a sus amigos por todas partes, pero no encontró rastro de ellos. La figura seguía acechándolo, siempre a una distancia segura, pero nunca desapareciendo del todo. Finalmente, agotado y aterrorizado, Juan decidió regresar al pueblo para pedir ayuda. Sin embargo, cuando llegó, nadie le creyó. Los habitantes del pueblo estaban acostumbrados a las historias de terror, pero esta les parecía demasiado fantástica para ser real. Con el tiempo, Juan se convirtió en una sombra de lo que era. Nunca volvió a ser el mismo, y su historia se convirtió en una advertencia para aquellos que se aventuraban en las montañas de Choachí. Pero lo más aterrador de todo es que, desde esa noche, más personas han desaparecido en circunstancias similares. Los pocos que han regresado cuentan historias similares de una figura misteriosa que los acecha en la oscuridad, siempre observando, siempre esperando. Las desapariciones continúan, y el misterio del ser de Choachí sigue sin resolverse. Los habitantes del pueblo viven con el miedo constante de que, en cualquier momento, podrían ser los siguientes en desaparecer. Y así, la leyenda del ser misterioso de Choachí sigue creciendo, alimentada por el terror y la incertidumbre de aquellos que han tenido la desgracia de cruzarse en su camino. Las desapariciones en Choachí se volvieron más frecuentes, y el miedo se apoderó del pueblo. Los habitantes comenzaron a evitar salir de noche, y las historias sobre el ser misterioso se convirtieron en el tema principal de conversación. Sin embargo, la curiosidad humana es difícil de contener, y algunos jóvenes del pueblo decidieron investigar por su cuenta. Entre ellos estaba Laura, una joven valiente y determinada que no creía en las historias de terror. Junto con sus amigos, planearon una expedición nocturna para descubrir la verdad detrás de las desapariciones. Equipados con linternas y cámaras, se adentraron en el bosque, siguiendo las pistas que habían recopilado de los relatos de los sobrevivientes. La noche era fría y silenciosa, y el grupo avanzaba con cautela, atentos a cualquier señal de peligro. A medida que se adentraban más en el bosque, comenzaron a notar extrañas marcas en los árboles, como si algo los hubiera arañado con garras afiladas. Laura, decidida a no dejarse intimidar, lideraba al grupo con firmeza, pero no podía evitar sentir una creciente sensación de inquietud. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Uno de los amigos de Laura había desaparecido sin dejar rastro. El pánico se apoderó del grupo, y comenzaron a buscarlo frenéticamente, pero no encontraron nada.
Fue entonces cuando Laura vio algo moverse entre los árboles. Una figura alta y delgada, con ojos brillantes, los observaba desde la oscuridad. El grupo intentó huir, pero la figura lo seguía, moviéndose con una velocidad inhumana. Uno a uno, los amigos de Laura fueron desapareciendo, arrastrados por la oscuridad. Laura, aterrorizada y sola, corrió lo más rápido que pudo, pero la figura la alcanzó. Sintió un frío intenso y una presión en el pecho, como si algo la estuviera absorbiendo. Cuando Laura despertó, estaba en el hospital del pueblo. Había sido encontrada inconsciente en el bosque y no recordaba cómo había llegado allí. Sus amigos nunca fueron encontrados y Laura se convirtió en la última sobreviviente de la expedición. Su relato fue recibido con escepticismo, pero los detalles coincidían con las historias de otros sobrevivientes. A partir de ese momento, Laura vivió con el constante temor de que el ser misterioso regresara por ella. Las noches eran una tortura, y cada sombra parecía esconder una amenaza. Los habitantes del pueblo, aunque escépticos, comenzaron a tomar más precauciones y las desapariciones disminuyeron, pero el miedo nunca desapareció por completo. El ser de Choachí se convirtió en una leyenda aún más aterradora, y aquellos que se aventuraban en el bosque lo hacían con la certeza de que podrían no regresar. La figura misteriosa seguía acechando en la oscuridad, siempre observando, siempre esperando. Y así, el terror continuaba, alimentado por las historias de aquellos que habían tenido la desgracia de cruzarse en su camino. Con el tiempo, la historia de Laura y las desapariciones en Choachí se convirtieron en una advertencia para todos los que se aventuraban en el bosque. Sin embargo, la curiosidad y el deseo de desentrañar el misterio seguían atrayendo a los más valientes y temerarios. Uno de ellos fue Alejandro, un investigador paranormal decidido a descubrir la verdad detrás del ser misterioso. Alejandro llegó al pueblo con un equipo de alta tecnología, dispuesto a documentar cualquier evidencia de lo sobrenatural. Los habitantes del pueblo lo recibieron con escepticismo, pero algunos, desesperados por respuestas, decidieron ayudarlo. Entre ellos estaba Laura, quien, a pesar de su miedo, quería enfrentar sus peores pesadillas y encontrar una explicación para lo que había vivido. La noche de la expedición, el grupo se adentró en el bosque, siguiendo las mismas rutas que habían tomado las víctimas anteriores. Alejandro instaló cámaras y sensores en puntos estratégicos, esperando captar cualquier actividad inusual. La tensión era palpable, y cada crujido de las ramas y susurro del viento aumentaba la sensación de peligro. De repente, los equipos de Alejandro comenzaron a registrar anomalías. Las cámaras captaron sombras moviéndose rápidamente entre los árboles, y los sensores detectaron cambios bruscos de temperatura. El grupo, aunque asustado, siguió adelante, guiado por la determinación de Alejandro y el deseo de Laura de encontrar respuestas. Fue entonces cuando lo vieron. La figura alta y delgada, con ojos brillantes, apareció ante ellos. Alejandro, con la cámara en mano, intentó grabar al ser, pero la figura se movía con una velocidad imposible de seguir. El grupo sintió una presencia opresiva, como si el aire mismo se volviera más denso y difícil de respirar. La figura comenzó a acercarse, y el pánico se apoderó del grupo. Laura, recordando su experiencia anterior, intentó mantener la calma, pero el miedo era abrumador. Alejandro, decidido a no dejar escapar la oportunidad, siguió grabando, pero pronto se dio cuenta de que estaban en peligro real. Uno a uno, los miembros del grupo comenzaron a desaparecer, arrastrados por la oscuridad. Alejandro y Laura, los últimos en pie, intentaron huir, pero la figura los seguía de cerca. Finalmente, Alejandro fue atrapado, y Laura, en un último acto de desesperación, corrió hacia el pueblo. Cuando llegó, estaba sola y aterrorizada. Alejandro y los demás nunca fueron encontrados, y las grabaciones de la cámara solo mostraban sombras y ruidos inquietantes. Laura, una vez más, se convirtió en la única sobreviviente, pero esta vez, su relato fue tomado más en serio. El ser de Choachí seguía siendo un misterio, y el miedo en el pueblo se intensificó.
Las desapariciones continuaron, y la figura misteriosa seguía acechando en la oscuridad, siempre observando, siempre esperando. La leyenda del ser de Choachí se convirtió en una historia de terror que nadie podía ignorar, y aquellos que se aventuraban en el bosque lo hacían con la certeza de que podrían no regresar. Así, el terror y la incertidumbre continuaron, alimentados por las historias de aquellos que habían tenido la desgracia de cruzarse en el camino del ser misterioso. Y en las noches más oscuras y silenciosas, el pueblo de Choachí vivía con el miedo constante de que, en cualquier momento, podrían ser los siguientes en desaparecer. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.